Hoy vamos a hablar de matemáticas financieras. Ya también en el apartado de Moodle, donde dice matemáticas financieras, ustedes encuentran las presentaciones y la hoja de fórmulas. Si no hay dudas de lo anterior, entonces comencemos con el tema. Lo que ya hemos visto hasta acá, o sea, los conceptos de interés, de costo de capital, de costo de oportunidad, pues están en el centro de la idea de que el dinero tiene valor en el tiempo. Y como ya lo discutimos antes, ese valor del dinero en el tiempo es común para cada uno de los agentes económicos, no importa si son consumidores, ahorradores, especuladores o empresarios. Pero lo que vamos a ver en el concepto de equivalencia es que si ese dinero se ve afectado en su valor relativo en el tiempo, teniendo en cuenta algún interés o rendimiento, entonces en este momento ustedes ya deberían tener claro que sumas de dinero localizadas en momentos diferentes de tiempo no representan el mismo valor. Por ende, lo que queremos hacer con las matemáticas financieras, que es lo que vamos a comenzar a desarrollar ahora, es de alguna forma enseñar cómo se suma y se restan sumas de dinero que se encuentran ubicadas en diferentes momentos del tiempo. Ya que estas no son directamente comparables, como compararíamos objetos, ¿cierto? Como sumaríamos peras, manzanas, lapiceros. Para un agente económico debería ya ser claro que un peso hoy no es igual que un peso mañana. Dame un minuto, por favor. ¿Qué es mejor y por qué? Un peso hoy, un peso mañana. Un millón de pesos hoy o un millón de pesos mañana. ¿Qué es mejor y por qué? Pues yo diría que un peso hoy, porque mañana de pronto ya vale menos. No tiene el mismo valor de adquisición de compra. No sé. Claro, por el simple concepto del dinero, del valor del dinero en el tiempo. Pues es mejor tener el dinero hoy, ¿cierto? Porque tiene mayor capacidad de consumo. Pero también porque yo puedo invertir ese dinero y convertir o crear mayor valor, ¿cierto? Con una inversión. Para poder analizar, entender y comparar, incluso manipular cifras de dinero desplegadas en el tiempo, debemos primero entonces hacerlas comparables, considerando pues de manera implícita el valor que tiene el dinero en el tiempo. Y ese es el propósito de las fórmulas de matemáticas financieras, o también llamadas fórmulas de equivalencia.
La idea básica de las fórmulas de matemáticas financieras es poder expresar en términos relativos cifras de dinero desplegadas en el tiempo para poder hacer comparaciones válidas entre ellas. Pero para poder hablar de matemáticas financieras, debemos primero tener claro los términos que están involucrados en esas ecuaciones. Las ecuaciones y procedimientos de la ingeniería económica emplean estos términos que están ustedes viendo acá. P, que es el valor o cantidad de dinero en un momento denotado como presente. Esa P siempre se va a ubicar en el tiempo cero de un diagrama de flujo de caja. Y también recibe el nombre de valor presente neto, flujo efectivo descontado y costo capitalizado. Y además, siempre se expresa en unidades monetarias, en pesos, dólares, yens, ¿cierto? También tenemos la F, que es valor o cantidad de dinero en un tiempo futuro. Y esa F también recibe el nombre de valor futuro y también se expresa en unidades monetarias, ¿cierto? Tenemos la A, que ustedes hasta este momento no han hecho ningún ejercicio con una A, ¿cierto? ¿Qué es la A en matemáticas financieras? Es una serie de cantidades de dinero consecutivas, iguales y del final del periodo, que también se denominan valor anual, valor anual uniforme equivalente, y se expresan en unidades monetarias por año, o por mes, o por el periodo constante en el que se presenten, ¿cierto? En algunos libros las pueden encontrar como pagos periódicos y las simbolizan también con una doble P. Son las famosas cuotas, por ejemplo, en un pago de un crédito. Ya las iremos viendo. Entonces, por ahora llevamos tres factores, el P, el F y el A. N, minúscula, que representa el número de periodos de interés, que puede estar expresado de manera discreta en años, meses, días, semestres, bimestres. Depende cómo esté planteado en el problema a resolver, ¿cierto? Y que es la tasa de interés o tasa de retorno por periodo. En otras palabras, es la tasa efectiva periódica, ¿cierto? Que puede ser expresado en un porcentaje anual, mensual, diario, bimestral, etc. Y la T minúscula, que es el tiempo expresado en periodos, que pueden ser años, meses, días, dependiendo, pues, del problema que tengamos. ¿Dudas de lo que acabamos de comentar? ¿Qué es lo que era la A? La A es una serie de pagos iguales, constantes, y que se presentan siempre al final de cada periodo. Por ejemplo, la cuota fija de un crédito es una serie de pagos constantes, iguales y al final de cada periodo. Ya lo veremos con unos ejercicios para que vaya quedando un poco más claro. Otro tema que debemos comenzar a interiorizar es que esas matemáticas financieras o esas ecuaciones de equivalencia se pueden expresar como una notación estándar para todos los factores. Esa notación incluye dos símbolos de efectivo
¿Cuáles eran los símbolos de efectivo de acá atrás? Pues la P, la F y la A son símbolos de efectivo. Entonces, si yo quiero expresar mis ecuaciones de matemáticas financieras o de equivalencias de la forma en notación estándar, esa notación siempre lleva dos símbolos de efectivo, de flujo de efectivo, la tasa de interés I y el número de periodos N. Es decir, siempre está expresado en la forma general X sobre Y y N, donde X y Y pues son símbolos de flujo de efectivo, es decir, F o P o A. Y en este caso, el literal X representa lo que se busca, mientras que el literal Y representa lo que ya conocemos, pues está dado. Es decir, que si tenemos un factor F sobre P, significa que queremos encontrar cuál es el valor futuro conociendo el valor presente. La I es la tasa de interés en porcentaje y el N representa el número de periodos implicados. ¿Sí? Es decir, si tenemos un ejemplo que dice el factor en notación estándar F sobre P, 6% y 20, representa que queremos encontrar cuál es la cantidad futura que se acumuló durante 20 periodos a una tasa de interés del 6% para un valor presente conocido. ¿Sí es claro lo que estamos contando acá? Disculpe, profe, ¿podría repetirlo? No entendí muy bien. ¿Qué no entendiste? Lo de lo último, el F, la expresión, ¿cómo se...? La notación estándar es una forma de simplificar las ecuaciones de matemáticas financieras, ¿sí? Para que conceptualmente uno pueda analizar X o Y situación o X o Y ejercicio, ¿sí? La forma en cómo se expresa esa notación estándar tiene 4 variables, 2 símbolos de flujo de efectivo, una tasa de interés y el número de periodos. Siempre se va a expresar con esas 4 variables, 2 símbolos de flujo de efectivo, la tasa de interés y el número de periodos en que está involucrada pues la transacción o la situación a resolver. Si por ejemplo tuviera una fórmula de notación estándar expresada como está en el último párrafo, es decir, el factor F sobre P, 6% y 20, significaría que yo quiero encontrar cuál es el valor futuro que genera o que se ha acumulado durante 20 periodos a una tasa de interés del 6%, si yo conozco pues el valor presente dado. Lo iremos aplicando en unos ejercicios para que sea un poco más claro. Entonces, entremos en materia. El primer grupo de ecuaciones de equivalencia se conoce como factores de pago único. Y ustedes, en lo que llevamos desarrollado el semestre, ya lo han utilizado varias veces. Esta es la primera y la más importante de las fórmulas de matemáticas financieras. Y es la que me permite encontrar la equivalencia entre una suma de dinero hoy y una suma de dinero en el futuro. Esta relación es una función de una tasa de interés por periodo, de un tiempo o número de periodos y de una suma de dinero que puede estar ubicada hoy o en el futuro, conocida. En otras palabras, queremos contestar a la pregunta ¿cómo se expresa en términos equivalentes el valor futuro de una suma de dinero cuando se conoce su valor presente, su valor hoy? Un interés efectivo periódico y un número de periodos. En términos de notación, se plantea como una expresión
en donde el valor futuro está en función de un valor presente, de una tasa de interés y de n, y expresado en una ecuación de notación estándar sería valor futuro es igual a valor presente por el factor f sobre p y n, que es lo mismo. Fijémonos cómo es el diagrama de flujo de estos primeros factores de pago único. Si yo tengo el valor que quiero hallar, que es el valor futuro, que es función de un valor presente, de una tasa de interés y de n, fíjese que ese valor futuro siempre va a estar ubicado en un periodo X, en este caso 4, que es el final del periodo 4. Hoy siempre va a estar ubicado en el diagrama de flujo en el momento 0, que en últimas es el principio del periodo 1. Y cada vez que finaliza un periodo, pues es que yo voy contabilizando ese n, ¿cierto? Mi valor presente siempre va a estar ubicado en el periodo 0. Si miramos estos factores de pago único ya en la ecuación, tenemos que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más i a la n, en donde este valor entre corchetes, esto que está en rojo, 1 más i a la n, corresponde al factor f dado p en la ecuación de notación estándar. Entonces, la ecuación de notación estándar lo que me hace es un resumen, o una forma esquemática de presentar la fórmula, ¿cierto? Que es la que tengo al final. Valor futuro es igual a valor presente por 1 más i a la n. También puedo encontrar el valor presente en función de un valor futuro, ¿cierto? Y en este caso, el símbolo, o esto que tengo acá en rojo, 1 sobre 1 más i a la n, pues es el factor p dado f. Estoy encontrando un valor presente en función de un valor futuro conocido, de una tasa de interés conocida y de un número de periodos, ¿cierto? Hasta acá no debería haber ninguna duda porque ustedes ya lo han aplicado. Entonces, el factor f dado p, es decir, el factor 1 más i a la n, se denomina factor de cantidad compuesta de pago único. Y el factor 1 sobre 1 más i a la n, o en otras palabras, el factor p dado f, se conoce como factor de valor presente de pago único. Eso a manera de conocimiento general, de información, ¿cierto? Digamos, en un parcial no les voy a preguntar cómo se llama X o Y factor, ¿sí? Pero si lo llegan a ver en un libro, pues ya saben a qué se está refiriendo. De manera resumida, entonces puedo expresar mis factores en notación, en donde, por ejemplo, el factor f dado p, i y n se llama cantidad compuesta de pago único, en donde la ecuación en notación estándar es f es igual a p por el factor f dado p, i y n, y en fórmula sería f es igual a p por 1 más i a la n. Acá también tenemos en este cuadro un resumen de cuál sería la función, pero estas funciones están en inglés. FB y PB son funciones en inglés. ¿Cómo serían nuestras funciones en español? ¿Y para qué me sirven estas ecuaciones? A ver, supongamos que yo tengo aquí un valor presente, una i
y una N. Y quiero hallar cuál es mi valor futuro. Es decir, por ejemplo, que yo tengo 1.000.000 de pesos hoy. ¿Qué pasa con ese 1.000.000 de pesos? Si lo quiero invertir a una tasa del 5% efectivo anual durante 20 años, ¿cuánto dinero tendré acumulado al cabo de esos 20 años? Yo lo puedo usar, lo puedo calcular usando la fórmula, ¿cierto? Que dice valor futuro es igual a valor presente por 1 más i elevado a la n. Y me va a dar que al cabo de los 20 años tendré acumulado 2.653.298 pesos. Pero Excel ya tiene unas fórmulas de matemáticas financieras. Si lo quisiera hacer con la fórmula de matemáticas financieras, que es igual, sería igual a BF, que es valor futuro. Abro paréntesis, lo primero que me va a pedir es la tasa. Doy punto y coma, después me pide el periodo, número de periodos, punto y coma, después me pregunta por un pago. ¿Qué será ese pago? ¿Sí lo están viendo? El valor presente sería el pago. No. El pago vendría siendo una A, o sea, una serie de pagos iguales, constantes y al final de cada periodo, que no es el caso, ¿cierto? No tengo pagos en este momento, solo estoy hablando de un pago único. Como no existe o no corresponde a la situación que estamos analizando actualmente, sencillamente lo salto, le doy un punto y coma y paso a la siguiente variable. BA. ¿Qué será BA para Excel? El valor actual, correcto. Que ese sí es mi 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y finalmente, si doy otro punto y coma, fíjense que Excel me permite evaluar la tasa de interés al final del periodo o de manera anticipada. Yo la voy a tomar vencida, o sea, 0, y cierro mi paréntesis. Si lo hubiera hecho, si no hubiera puesto el 0, o sea, si hubiera omitido eso, también puedo cerrar el paréntesis y me da igual, él ya lo asume vencido. ¿Por qué sale rojo? Y negativo. ¿Se le olvidó a Excel el tema? ¿Qué pasaría? ¿Por qué creen que sale rojo y negativo? Tiene que ver mucho con el diagrama de flujo, eso que ustedes están viendo a la izquierda. Fíjense que si yo le digo a Excel que mi valor presente es positivo, en otras palabras le estoy diciendo que la flecha va hacia arriba en el diagrama del flujo, que está entrando dinero a mis bolsillos, cosa que no es cierta para el caso, porque yo dije voy a ahorrar, entonces va a salir dinero de mis bolsillos, de alguna forma. Voy a colocar negativo. Fíjese que en la fórmula financiera Excel ya me lo pone positivo. En otras palabras, el negativo solo me está marcando
la dirección de la flecha del diagrama de flujo? ¿O está teniendo en cuenta cómo es la orientación de esas flechas en el diagrama de flujo? Si me molestan y quiero colocar ambas en positivo, pues sencillamente al principio de la fórmula le coloco menos y ya está. ¿Sí entendieron por qué? ¿Por qué lo pone negativo? Si quisiéramos hacer un ejercicio que ya hemos hecho unos cuantos, ¿cierto? Y si usted va a colocar $1000 en una inversión que renta el 10% mensual durante 4 meses, ¿cuánto dinero recibirá al final de esa operación? Pues si aplicamos nuestra fórmula de pago único, fórmula de equivalencia, pues vamos a encontrar que al final de los 4 meses vamos a tener acumulados $1464. Si no hay dudas, que supongo que no hay dudas, pasemos al siguiente grupo de ecuaciones de matemáticas financieras, que son los factores de valor presente y de recuperación de capital en series uniformes. En otras palabras, los factores P dado A y A dado P, o A sobre P. Este segundo grupo de fórmulas es usado en finanzas para estudiar operaciones y contratos financieros donde hay un pago constante al final de cada periodo. En finanzas existen muchos contratos e instrumentos cuya estructura se describe muy bien de esta forma, como la decisión de prestar hoy a cambio de una serie de pagos constantes vencidos que se recibirán durante N número de periodos, como por ejemplo los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, etc. ¿Cómo es el diagrama del flujo? Analicémoslo. Mi valor presente siempre va a estar ubicado en el momento cero del diagrama del flujo. Y mi A comienza a desarrollarse desde el final del periodo 1 hasta el periodo N de análisis, hasta donde se pacte la transacción o hasta donde se lleve la situación de análisis. Siempre esos valores A son iguales, ¿cierto? Y siempre son al final de cada periodo. Y tienen una periodicidad, que en este caso podrían ser meses, bimestres, semestres, ¿cierto? Pero siempre se presentan con la misma periodicidad. Es importante cuando apliquemos las matemáticas financieras entender que las fórmulas corresponden exactamente a este diagrama, a este, igualito. Podemos fácilmente notar que nuestras fórmulas de relación de pago único, esas que estudiamos antes, nos permitirían encontrar la equivalencia entre estos pagos periódicos vencidos iguales a. Por definición, el valor presente de una serie de pagos periódicos vencidos se puede obtener pues aplicando también pago único. Es decir, si yo en el diagrama de flujo, utilizando mi ecuación de pago único, que es esta que voy a señalar acá,
rojo. Podría traer cada uno de los pagos. El pago, por ejemplo, ubicado en el periodo 1, volverlo equivalente al momento 0. El del periodo 2, volverlo equivalente al momento 0. El del periodo 3, volverlo equivalente al momento 0. El del periodo 4, volverlo equivalente al momento 0 y sumar todos para encontrar cuál es el valor presente equivalente. De hecho, la fórmula sale de factorizar eso que acabamos de decir. A partir de simples operaciones algebraicas es posible demostrar que la mecánica para encontrar la equivalencia para cada uno de los respectivos flujos vencidos A puede ser calculado mediante la fórmula genérica que simplifica los cálculos. Note que finalmente el valor presente de una serie de pagos vencidos iguales no es más que la sumatoria de los valores presentes cuando se conocen el I y el N. Si yo analizo de manera individual y factorizo toda la ecuación, voy a llegar a esta fórmula que tengo acá. Valor presente es igual a por el valor entre corchetes, ¿cierto? Y ese valor entre corchetes, esa fórmula entre corchetes, corresponde a mi factor P dado A. Y se conoce como factor de valor presente de serie uniforme. Vuelvo y repito que es importante tener claro en el diagrama de flujo que el valor presente se ubica en el periodo 0 y el primer pago uniforme va a estar a partir de la finalización del pago 1. ¿Dudas? Si despejo mi fórmula, puedo encontrar el valor A en función de un valor presente conocido, ¿cierto? En donde ese valor entre corchetes, esa fórmula entre corchetes corresponde al factor A dado P, que se denomina factor de recuperación de capital o el factor A dado P. Resumiendo, tengo mi factor expresado en notación que puede ser P dado A o A dado P. Si reviso el de P dado A, se llama serie uniforme de valor presente. Tengo mi fórmula del factor, tengo mi ecuación en notación estándar y tengo mis funciones en Excel en inglés, ¿cierto? Hagamos un ejercicio. Volvamos a nuestro Excel. Entonces, supongamos que yo tengo una serie de pagos a decir, por ejemplo, 100.000 pesos constantes durante los mismos 20 años. Y quiero saber cuál es el valor presente equivalente. Para esto yo podría, pues, traer cada uno de los periodos al presente, ¿cierto?
Es decir, lo que estoy diciendo acá, en otras palabras, es que al final del periodo 1, que es al final del primer año, yo pagué 100.000 pesos y así sucesivamente durante 20 años. Si yo busco la equivalencia, estos 100.000 pesos que tengo al final del año 1, al momento de hoy, equivalen, si utilizo mi ecuación de pago único, que recuerde que la ecuación de pago único sería valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más i elevado a la n, pues tendría que valor presente, que es este, valor futuro, perdón, que es ese, sobre 1 más i, 1 más, perdón, 1 más i, donde esa i la puedo dejar ya fija, elevado a la n, y n pues va a ser la diferencia, va a ser el número de periodos, ¿cierto?, en el que estoy. Pues esos 100.000 al final del periodo 1 equivalen a 95.238 al principio del periodo. De manera similar, estos 100.000 en el periodo 20, al finalizar los 20 años, equivaldrían a 37.689 pesos en el momento cero, hoy. Si los sumo todos, fíjense que entonces el valor equivalente de esos 20 pagos de 100.000 pesos en precios de hoy sería 1.246.221 pesos. Si lo quisiera usar, si lo quisiera calcular utilizando mi fórmula de matemáticas financieras, pues fíjense que solo tengo que aplicar el factor que tengo acá, el P dado A, que sería en otras palabras, igual a por el factor P dado A, que sería 1 más I, elevado a la N, menos 1, sobre I por 1 más I, elevado a la N. Me da igual. Y en Excel, ¿cómo sería la ecuación? ¿Cómo sería la fórmula en Excel? La fórmula financiera.
Chicos, ¿están ahí o estoy hablando solo? Aquí estamos, profe. Sí, ¿Cuál profe. sería la fórmula de Excel? La que usamos hace rato, la de valor presente, donde me especificaban el número de pagos, ¿era? ¿Cómo era la fórmula? ¿Igual a qué? Ustedes ya vieron el factor por ahí cuando hicimos el ejercicio anterior. Vea. BA. Se lo llama BA, ¿no? Como valor actual. Abro paréntesis. Lo primero que me va a pedir es la tasa, que es la que tengo acá. Lo siguiente, el número de periodos. Lo siguiente, el pago, que si lo conozco, que son 100.000. Punto y coma. Valor futuro, no lo tengo, ¿cierto? Lo salto. Y le digo 0 al final de cada periodo. Cierro paréntesis. Y en esencia, es lo mismo, ¿cierto? El negativo y el rojo lo que me está diciendo es la dirección del diagrama de flujo, de la flecha del diagrama. Pero me está calculando lo mismo. ¿Dudas con esto que acabamos de hacer? ¿Dudas? No, profe, no señor, no hay dudas. Fíjense que yo también podría, me lo voy a copiar acá, la estructura. Encontrar cuál es el A en función de un valor presente conocido, ¿cierto? Es decir, supongan que hoy les prestan 20 millones de pesos a una tasa del 5 efectivo anual y ustedes lo van a pagar durante 20 periodos. Que esos periodos pueden ser años, ¿cierto? Para que no me toque hacer ninguna conversión en este momento. Me van a prestar 20 millones de pesos que los voy a pagar durante 20 años a una tasa del 5%. ¿Cuál debería ser el A? Lo puedo hacer usando la ecuación que tengo aquí a mi izquierda, ¿cierto? Con el factor A dado P. Entonces, en otras palabras, A sería igual a la P por el factor A dado P, que en otras palabras es I por 1 más I elevado a la N sobre 1 más I
elevado a la n menos 1. Y me da 1.604.862 pesos. Si yo lo quisiera chequear, fíjense que si coloco exactamente este valor acá, y hago esa serie de pagos constantes, pues al final debería tener acumulado ¿cuánto? O sea, ¿cuánto sería el valor presente acumulado? Lo mismo 20 millones, ¿cierto? 20 millones. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la fórmula en Excel para calcular esta A? Ya ustedes también vieron el factor en los ejercicios que hemos hecho antes. Pago. Pago. Me pide la tasa, primero. Me pide mi número de periodos. Me pide mi valor actual, ¿cierto? Valor futuro no lo tengo, lo salto, le digo 0, cierro paréntesis, y me da el mismo valor. ¿Para qué me sirven estas fórmulas de matemáticas financieras? ¿Me sirven o no me sirven? Supongan que se quieren comprar el último celular que ha salido, ese que ustedes tienen allá en su mente. ¿Cuánto vale ese celular? El último, el que tiene todos los juguetes, 4 cámaras, máxima RAM, lo pueden mojar. Etcétera. ¿Cuánto vale? 7 millones. 20 millones. 7. ¿Cuál vale 7 millones ya? El Z Flip de Samsung. Ok, Z Flip. 7 millones ya. Lo quieren sacar con una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, pongamos que renta el 2% mes vencido. Fíjense que esto ya es una tasa periódica, ¿cierto? Mensual. ¿En cuánto tiempo lo quieren pagar? O sea, si esto fuera una tarjeta de crédito, es una tarjeta de crédito. ¿Cuántos plazos? ¿A cuántas cuotas? 24 meses. En 2 años, listo, 24 meses. La cuota les quedaría en 370.000
0.98 pesos. Esto era lo que tendrían que pagar de manera mensual, ¿cierto? Por ese crédito o por esa compra con una tarjeta de crédito de 7 millones. Y le sirven entonces las ecuaciones de matemáticas financieras, ¿cierto? Adelantémonos a un tema, pasemos a un tema que se está pidiendo para la segunda exposición, para la exposición, para el segundo momento del proyecto de inversión, que es realizar la simulación de crédito. En otras palabras, hacer la tabla de amortización de un posible crédito. Esas tablas de amortización pues describen el plan de pagos, en otras palabras, el comportamiento mensual de un crédito en términos del valor que se debe, de la cuota que se cancela y de la distribución entre lo que se abona a capital y de lo que se paga por interés. Tenemos dos formas de hacer estas tablas de amortización. Como cuota fija, pago fijo, o como un abono fijo, constante a capital. Hagamos las simulaciones. Entonces, por favor, todos abran un Excel. Esto que ustedes van a hacer es lo que se está pidiendo en la exposición. Abran un Excel nuevo. Y vamos a hacer esas tablas de amortización. La primera tabla la vamos a llamar, o va a ser de cuota fija. ¿Qué variables requiero para hacer mi tabla de amortización? Pues conocer cuál es el valor que voy a solicitar prestado, ¿cierto? Cuál es el valor presente. Necesito conocer cuál es la tasa a la que me están prestando, cuál es el plazo, cada cuánto se capitalizan intereses, o sea, cuál es el periodo de composición, cuál es el N. Supongan que después de analizar todas las inversiones que tiene su negocio, ustedes necesitan pedir prestado 45 millones de pesos. Que después de analizar en los diferentes bancos, entidades financieras, se encuentran un crédito que para las características de su negocio y de su préstamo, les pueden prestar, por decir algo, al 15% efectivo anual. Pero ustedes tienen que pagar ese crédito de manera mensual. Entonces, ¿cuál es la tasa mensual
¿Cómo la calculo? ¿15/12? ¿Sí está bien? Yo puedo dividir una tasa efectiva para encontrar una tasa periódica. No, tengo que pasar la nominal, ¿no? ¿Cómo la pasas a nominal? Si yo tengo una tasa nominal y la divido, puedo encontrar mi tasa periódica. Pero si tengo una tasa efectiva y la divido, no lo puedo hacer, ¿cierto? No tengo un equivalente. No, no es correcto. Para pasar la nominal sería 1 más el efectivo anual elevado a la 1 sobre n menos 1. Está bien, pero no encuentras la tasa nominal, sino la tasa periódica, en ese caso. ¿Sí? Entonces hagámoslo. Si yo quiero buscar la tasa periódica mensual, le voy a decir 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 sobre, ¿cuánto? ¿Cuántos periodos de composición hay en un año? En este caso meses, ¿cierto? Y voy a hacer periodos de composición mensual. Voy a pagar cuotas mensuales. Sería 12, ¿cierto? 1 sobre 12 menos 1. Me da una tasa del 1,17 nominal mes vencido, que en últimas es una tasa periódica, ¿cierto? Esta es una tasa periódica. Supongamos que el plazo de ese crédito es de 5 años. Entonces, ¿cuántos periodos tengo? ¿Cuánto demora en pagar ese crédito? ¿60 meses? Claro, ¿cierto? Los 5 años por el número de meses. 60. ¿Qué más puedo conocer en los datos de entrada? ¿Cuál va a ser mi pago, cierto? ¿Cuál va a ser la cuota? Yo puedo decir acá, colocarle mi negativo, ¿cierto? Está saliendo. Ah, no, mentiras. Valor presente me lo están prestando, es positivo. ¿Cuál sería la A? Si utilizo las fórmulas financieras de Excel, tendría pago, abro paréntesis, cojo la tasa mensual, el número de periodos mensuales que va a tener la transacción, el valor actual, y a final de cada periodo, ¿cierto? O sea, para un préstamo de 45 millones de pesos, mi cuota mensual va a ser de 1.048.422 pesos. Si lo hubiera hecho
con la ecuación, pues me tiene que dar igual, ¿cierto? La ecuación que ya vimos. Acá, si quiero encontrar cuál es el A en función de un valor presente, pues tengo que, ese es igual al valor presente por el factor A dado P. Y por 1 más I a la N sobre 1 más I elevado a la N menos 1. Igual, ¿cierto? Fíjense que ustedes en Moodle tienen aquí, en otros recursos, en el apartado de matemáticas financieras, tienen una hoja de fórmulas. Ustedes ya deberían familiarizarse con esa hoja. En donde acá tengo mi factor, ¿cierto? A dado P. Y en la parte derecha me está mostrando cuál es el diagrama de flujo exacto que aplica para cada una de las ecuaciones de análisis. Igual para el de pago único, ¿cierto? ¿Qué nos queda? Pues hacer la tabla. Entonces, para hacer la tabla tengo periodos, tengo cuál es la cuota, cuánto se abona de interés, cuánto se paga de interés, cuál es la amortización, o sea, cuánto se abona de capital, el saldo. En el periodo 0, ¿qué pasa? No he hecho ningún pago, ¿cierto? Luego mi saldo va a ser igual al valor que tengo prestado. En el periodo 1, ya pagué una cuota y siempre va a ser este valor. ¿Cuánto pago de interés en el periodo 1? ¿Cómo calculo el interés que se pagó al final del periodo 1? O sea, al final del primer mes. Fíjense que esto es muy similar a los ejercicios que hacíamos cuando comenzamos a hablar de interés compuesto, que hacíamos las tablas de amortización, periodo por periodo, ¿sí se acuerdan?
¿Cómo calculo ese interés al final del periodo 1? ¿Qué piensan? Creo que podría ser con la fórmula de capital presente multiplicado por uno más la tasa periódica elevado a la n. No es tan enredado, ¿cierto? Más sencillo que eso. El interés que yo pago en el primer periodo, pues es el saldo, que es el dinero que yo todavía le debo al banco en capital, por el interés pactado para el periodo. O sea, el interés mensual vencido. Que lo puedo dejar ya fijo. ¿Cuánto pago de amortización? Es decir, ¿cuánto abono realmente a capital en esa primera cuota que yo pagué de 1.048.000? Pues lo que realmente estoy pagando de capital es la diferencia entre la cuota que ya pagué y lo que se pagó por intereses, ¿cierto? O sea, de este 1.048.423 que pago, que es la primera cuota de mi crédito, ¿cierto? 527.171 pesos se pagan por intereses causados y 521.251 pesos se abonan al capital que se adeuda. Por lo tanto, el nuevo saldo es igual al saldo anterior menos lo que ya pagué o lo que ya le aboné al capital. ¿Sí lo ven? Y el resto pues es hacer lo mismo para los siguientes periodos. La cuota siempre va a ser igual, el interés va a estar en función del saldo por el número la tasa periódica, la amortización va a ser la diferencia entre las cuotas y lo que se pagó de interés, y el nuevo saldo es igual al saldo anterior menos lo que se abonó a capital. ¿Cuánto debería ser el saldo de mi crédito en el periodo 60? Pues cero, ¿cierto? Ya debía haber pagado todo. Si analizamos esta forma del crédito, fíjense que las cuotas siempre van a permanecer iguales, constantes, ¿cierto? Y a final de cada periodo, o sea, exactamente el concepto de una A, el interés va a ir disminuyendo entre un periodo y otro. La amortización va a ir aumentando entre un periodo y otro. Y por supuesto, el saldo va a ir disminuyendo de un periodo a otro.
Por eso es que muchas personas al principio de los créditos ve que pagan y pagan y pagan cuotas y nada, que baja el saldo, ¿cierto? Siempre pareciera que no se mueve, porque al principio gran parte de la cuota se va a pagar los intereses que se están causando. ¿Dudas? ¿Todos lo hicieron en Excel? ¿A todos les está dando igual? Si no me hablan, asumo que no hay dudas. Continuamos. Hay otra forma de hacer tablas de amortización que es en función de la amortización. Amortización fija, la voy a decir acá. Vamos a copiar la estructura de esta primera. Voy a borrar esta parte. Fíjense que aquí en este caso ya no tengo una cuota fija. Pero también voy a borrar esto. ¿Qué cambia aquí? Digamos, para hacerlo en el mismo orden. Voy a tener siempre una amortización fija. Se van a generar intereses. Va a tener una cuota y un saldo, ¿cierto? Para este caso, en el periodo 0, el saldo pues va a ser el valor que le adeudo al banco, ¿cierto? Si quiero hacer una amortización fija, significa que todos los meses voy a pagar lo mismo o voy a abonar lo mismo a capital. Entonces, en este caso, mi amortización va a ser igual al valor que pedí prestado, lo puedo dejar fijo, sobre el número de periodos que va a durar la transacción, que también lo puedo dejar fijo. Es decir, todos los meses voy a abonar 750.000 pesos a ese crédito. El interés que se causa para el primer periodo es igual que en el ejercicio anterior al saldo por la tasa periódica. Y la cuota, al igual que en el ejercicio anterior, pues corresponde a la suma de lo que se abona por capital más lo que se paga por interés. Al final, el saldo es igual al saldo anterior menos lo que ya aboné de capital. Si arrastro esto, pues al final de los 60, del periodo 60, habré terminado de pagar mi crédito, ¿cierto? ¿Qué cambia con la forma anterior de pagar un crédito? Pues que en este caso la amortización siempre es igual, o sea, siempre abono lo mismo a capital. El interés va a ir disminuyendo a medida que voy pagando cuotas. Mis cuotas también van a ir disminuyendo entre una cuota y otra. Va a ir disminuyendo el valor de esa cuota. Y por supuesto, mi saldo también va a disminuir hasta llegar a 0. Si analizo los dos ejercicios de manera general, fíjense que el interés
total de la transacción, en este caso, pues es la sumatoria de la columna interés, es de 16.078.000. Es decir, que la tasa de interés efectiva para la transacción pues es igual al interés que se generó sobre el valor prestado, ¿cierto? En este caso sería de un 35,73%. Si hago el mismo análisis en el ejercicio anterior, fíjense que con cuotas fijas, el interés que voy a pagar a lo largo de toda la transacción va a ser mayor que como amortización fija. En este caso fue 17.900.000 y con amortización fija fue 16.078.000. Es decir, un 35,73% de interés cuando lo hago pagando con amortización fija frente a un 39,79%. Entonces, ¿por qué los créditos de cuota fija son más populares que los de amortización fija? Porque es mejor para los que prestan la plata. Esa es, digamos, la razón principal, ¿cierto? Al banco le conviene más porque gana más dinero, porque esta en últimas es la rentabilidad que está percibiendo el banco a lo largo de toda la transacción. Pero también porque para la gente es más cómodo saber que tiene un valor fijo mensual y si se acomoda ese valor a sus finanzas personales, pues decide tomarlo, ¿cierto? Y la otra razón es porque en la amortización fija, fíjense que en este de cuota fija, la cuota quedó en 1.048.000. Mientras que en amortización fija, la primera cuota quedó en 1.277.000. Es decir, las primeras cuotas, y fíjense que en este caso estamos hablando de 26 meses, durante 26 meses las cuotas fueron más altas que si hubiera hecho una amortización de cuota fija. Es decir, cuando el dinero vale más, aparte de eso me toca pagar cuotas más altas. Entonces son créditos que son más complicados para las finanzas personales de pagar. Pero si yo los pudiera asumir, es mejor asumirlos de esta forma, ¿sí? Porque al final voy a pagar menos de interés. ¿Sí fue claro? ¿O se confundió un poco ahí el tema? Para terminar la clase, por favor, vayan adelantando el segundo momento de su proyecto, o sea, vayan identificando cuáles son las inversiones que necesitan para que puedan hacer sus tablas de simulación del crédito. Vayan revisando también de aquí al miércoles lo que vimos hoy en clase, la presentación, y vayan revisando si tienen alguna duda para resolverla el miércoles. Y muchas gracias. Nos vemos el miércoles para continuar con la clase. Bueno, profe, gracias. Adiós. Hasta luego. Listo, profesor, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.